Bueno muchachos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que estén viendo esto. Vamos a retomar el curso viendo nuevamente la última clase que tuvimos. Pues si recuerdan fue un poco rápida y no pudimos profundizar pues debido a toda esta coyuntura que ha sucedido en el mundo. Sin embargo, pues bueno, vamos a empezar nuevamente. Recuerden que estamos en la última parte del tema de dinámica, así que pues esta clase será pues digamos nuestro punto de repartida, si podemos decirlo de esa manera. Vamos a ver tres temas en esta clase. Tenemos fuerzas resistivas, por una parte todo lo que tiene que ver con movimientos en donde existen fuerzas que van a oponerse al movimiento, ¿listo? Por ejemplo, con una fuerza de fricción, pero aquí lo vamos a ver con fluidos más que todo, ¿listo? Vamos a ver las implicaciones en movimientos eh, rotacionales, en movimientos circulares, más que todo, donde hay alguna curva, como nosotros decimos, ahí sabemos que va a haber una aceleración centrípeta y por ende una fuerza centrípeta. Y finalmente vamos a ver algo un poquitico, digamos, avanzado. No vamos a ahondar mucho en detalles, digamos, matemáticos o específicos, pero sí creo que es interesante y muy útil, sobre todo tener en cuenta eh, cuándo abordar este concepto de fuerzas ficticias. Entonces, empecemos. El arrastre, listo, es una fuerza que claramente va a estar enfocada en esa oposición que le hace un fluido al movimiento de un objeto que se está desplazando a través de ese medio. ¿Listo? Entonces lo que tenemos es que este fluido, debido a diferentes características que pueden ser, por ejemplo, termodinámicas, por ejemplo la temperatura, o algo más relacionado con su naturaleza, como puede ser la viscosidad, así que tan viscoso es, piensen en el aceite y el agua, por ejemplo, qué tan denso es este fluido, no es igual de denso el aire, por ejemplo, al agua. Entonces tenemos allí que van a aparecer diversas características que van a influir de una manera muy importante al momento en el cual un objeto se trata de desplazar a través de este fluido. ¿Listo? Pero este objeto también va a actuar, más bien esta fuerza de arrastre va a actuar de manera diferente dependiendo de esas características del objeto. No es lo mismo ver, digamos, una pluma, por ejemplo, cayendo a través del aire, o una bola de boliche cayendo eh, a través de este mismo fluido. Si recuerdan, habíamos visto un video, un experimento muy famoso, ¿cierto? En el cual entonces extraían el aire de esa cámara y cuando dejaban caer la pluma y la bola de boliche, pues entonces los dos quedan al mismo tiempo, ¿cierto? Pero cuando está el aire presente, es evidente que no van a llegar a la Tierra al mismo tiempo porque la influencia del aire, del medio, del fluido en el cual se están desplazando estos dos objetos, pues va a tener muchísima más influencia en la pluma por todas las características que estamos hablando. La fuerza de arrastre está siempre orientada en el sentido contrario al cual el objeto se está moviendo dentro del medio. Es decir, si tenemos esta bola de boliche que está cayendo a través del aire, la fuerza de arrastre va en el sentido contrario de la caída. Es decir, que si el objeto se está moviendo hacia abajo, tenemos que el medio le hace una fuerza hacia arriba. Bien, podemos pensar en situaciones donde siempre que se esté desplazando por un objeto, por ejemplo, digamos en el agua, va a existir una oposición del medio del agua que va en el sentido contrario, inverso, al cual el objeto se está moviendo dentro de este fluido. En la parte pues, de la denotación de estas fuerzas no es, digamos, algo totalmente establecido. Se puede utilizar todas estas que están viendo acá en la diapositiva,
pero en general pues no es algo que sea como totalmente, digamos, normativo. Bien, esta gráfica que vemos allí es lo que les estaba ilustrando anteriormente. Entonces tenemos que algún objeto que esté desplazándose, listo, en el medio, por ejemplo en este caso esta bola de algún material, una esfera, está desplazándose dentro de este vaso, digamos, de agua. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza de arrastre? Pues la fuerza de arrastre va a ser la fuerza que le está generando el agua, el medio, el fluido, al objeto en el sentido contrario del movimiento, porque está oponiéndose a que sea desplazado este objeto. ¿Listo? Ya vamos a ver qué significa este menos BV. Aquí tenemos pues una pequeña ilustración de cómo se pueden ver esas, digamos, interacciones del medio con el objeto a medida que se va desplazando. Aquí tenemos un nadador, listo, que está desplazándose a través del agua. Entonces, si nosotros, digamos, estamos viajando o vemos al nadador a medida que se va desplazando, lo que podemos ver es que cuando está en esta posición, listo, y digamos que no está dando brazadas ni mayores patadas en el agua, entonces las líneas que nosotros vemos acá, este flujo de agua, lo que está representando es, digamos, la influencia que tiene el medio sobre el objeto, sobre el nadador. Entonces claramente en esta posición nos damos cuenta cómo el agua, listo, va a crear unas pequeñas influencias sobre el objeto a comparación de la que tenemos abajo, donde ya el nadador está en una posición un poco menos hidrodinámica, ¿sí? Está probablemente dando patadas, dando brazadas, entonces claramente el medio se está oponiendo de una forma bastante grande a ese desplazamiento del nadador. Por eso, pues cuando da patadas, da brazadas, pues tiene que hacer mucha más fuerza para desplazarse en el medio que lo que haría en este punto. Obviamente, pues en el sentido ya deportivo, pues se necesita tener bastante energía, vamos a entrar en energía ya la otra semana, bueno, en la siguiente clase, para poder empezar a moverse de manera más rápida. Aquí lo que vemos es una simulación, digamos un poco jocosa, un poco curiosa, de cómo el aire, que es un fluido, se mueve a través de una vaca. ¿Listo? Tenemos un perfil aerodinámico de una vaca que está estática y digamos que podemos asumir que eso que está allí es que el viento, el aire se está desplazando a través de el espacio, y entonces al encontrarse con un objeto, listo, como puede ser esta vaca, entonces el medio se va a desplazar de esta manera. Lo que vamos a ver es que por lo menos las regiones, listo, donde tenemos eh, colores tendiendo al amarillo, naranja, rojo, como pueden ver en su cabeza o en algunas partes de, de sus patas, ¿sí? Tenemos que la influencia del aire sobre estas partes va a ser mucho más grande, es decir, hay una fuerza mayor que la que va a existir en los lugares donde está en azul. En este caso lo vemos en este punto, entonces se encuentra que ya como detrás de los cuernos, ¿sí? Tal vez alguna parte que ya queda como posterior a los brazos, bueno, a las patas, vemos que existen unos frentes de presión, se pueden llamar, la presión de la fuerza por unidad de área menor a los que existen en aquellos puntos donde es más evidente esa interacción. ¿Cómo podemos modelar esa fuerza resistiva? Entonces vamos a mirar dos regímenes, uno en los cuales se trata de digamos, utilizar para velocidades pequeñas y otro para un poco más grandes. Sin embargo, digamos, esta pregunta de cuándo es pequeño, cuándo es grande, pues no es algo que tenga un límite exacto, sino que más bien va de acuerdo a los intereses. Al final de cuentas son modelos. Entonces,
digamos que lo que es interesante es más bien mirar los modelos y de acuerdo ya después a los problemas de interés, pues se mira cuál de esos modelos aplicar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un objeto o el Big Juega que está desplazándose a través de un medio. Tenemos la fuerza de arrastre en la dirección contraria en la cual se está desplazando. Entonces vemos que está bajando con una velocidad v y tenemos el peso y la fuerza de arrastre r. Entonces tenemos que la fuerza resistiva, esta fuerza de arrastre, se va a representar como menos un coeficiente v por la velocidad. Des en cuenta que esto es una ecuación vectorial. Quiere decir que si la velocidad en este caso va hacia abajo, la fuerza resistiva va hacia arriba. ¿Listo? Este FR es esta misma R. Ese coeficiente es una constante, ¿listo? Que depende, como ya vimos, de las propiedades del medio y también de todas las características del objeto. ¿Listo? O sea que en general no tenemos algo como muy establecido para esta constante. Es más, en general se trata de determinar. Aquí vemos, por ejemplo, una esfera que está cayendo, ¿listo? A través del medio, puede ser del aire, y entonces tenemos que justo en este punto la esfera tiene una velocidad inicial 0, está en reposo, y empieza a aumentar su velocidad. Nos damos cuenta, tenemos en cuenta acá que la velocidad es el vector naranja, empieza a crecer a medida que va cayendo, ¿sí? La aceleración siempre va a ser la de la gravedad. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos por un lado que existen pues dos fuerzas apreciables, es decir, el peso, ¿cierto? Que es la interacción, que es el efecto que está generando la interacción entre la Tierra y la esfera. Y por otro lado tenemos la fuerza resistiva, la fuerza de arrastre que está generando el medio, es decir, el aire a la pelota para que no se desplace a través de ella, la oposición que le genera. Entonces, teniendo en cuenta que el peso es simplemente la masa por la gravedad y que la fuerza resistiva la estamos modelando de esta manera, ¿cierto? Entonces, obviamente, nos damos cuenta acá que esta esfera, más allá de moverse, está cambiando su velocidad. Si cambia la velocidad, claramente tiene que haber una aceleración. Es decir, la suma de las fuerzas, de las únicas dos fuerzas que están acá, tiene que ser igual a masa por aceleración. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a definir dos regímenes. Uno en el cual tenemos el concepto de una velocidad límite. Cuando esta esfera está cayendo, va a llegar a un punto en el cual estas dos fuerzas van a ser iguales. ¿Listo? Es decir, que el efecto que le está generando el aire a la esfera es exactamente igual a la fuerza que le está generando la Tierra a esa esfera, pero en sentido contrario. Como las dos van a ser iguales, por lo tanto en ese momento la aceleración va a ser cero y por lo tanto la velocidad no va a cambiar. En ese punto vamos a llegar a lo que se conoce como la velocidad terminal o la velocidad límite. Y en ese punto donde vamos a trabajar primero. Entonces, lo que tenemos allí es que como las dos fuerzas se van a anular, entonces rápidamente podemos despejar la velocidad y esta va a ser la velocidad máxima, la velocidad terminal que va a llegar a tener esa esfera en el medio. Entonces démonos cuenta que simplemente va a depender de su peso y del coeficiente, listo, que va a estar determinado, como les decía, por las características del medio y del objeto. ¿Qué pasa en el otro régimen? Es decir, antes de que llegue a la velocidad terminal. Lo que tenemos antes de que llegue a la velocidad terminal es que la fuerza de arrastre va a crecer a medida que pasa el tiempo. Al principio va a ser muy pequeña porque su velocidad es pequeña. Entonces, por lo menos digamos en este primer fotograma, por decirlo de alguna manera, la fuerza de arrastre va a ser muy pequeña porque su velocidad hasta ahora dejó de ser diferente de cero. Y a medida que va aumentando el tiempo, pues esa fuerza de arrastre va a ser cada vez más apreciable. La fuerza de la gravedad siempre va a ser la misma, porque obviamente pues el peso no va a cambiar, pero cuando ya llega a ese punto donde son iguales es cuando entramos al primer régimen que ya analizamos. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso tenemos que resolver
algo que se llama una ecuación diferencial. Es algo que no hemos visto, que no van a ver ahorita en este curso, y bueno, las personas que lo hayan visto pues bien, podrán sacar un poco más de jugo a esto, pero no es necesario de todas formas abordar esto, simplemente vamos a nombrarlo como para tenerlo en el radar y solamente saber qué es lo que pasa. Entonces digamos que en el primer caso, en el primer régimen, podemos resolverlo fácilmente, entre comillas, pero para el segundo sí requerimos un poquito más de herramientas matemáticas. Esto que está acá, ¿de dónde sale? Esto simplemente es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, la aceleración, ¿cierto? ¿Y esto de dónde es? No, pues si se dan cuenta, esta ecuación que está acá es exactamente esta misma ecuación. Simplemente lo que estamos haciendo es dividiendo todo esto sobre m. Entonces mg sobre m va a dar g. bv sobre m, pues es este término que tenemos acá, y ma sobre m, pues va a quedar simplemente la aceleración, pero la aceleración ¿qué es? Es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, que esta ecuación es exactamente esta misma. Lo que pasa es que al momento de ponerla así, es lo que conocemos y es más apreciable para poder mirar cómo va a cambiar la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, que planteando esta ecuación, nosotros lo que estamos preguntándonos es cómo es la velocidad a medida que va pasando el tiempo. Es decir, que antes de que llegue a la velocidad límite, cómo va cambiando la velocidad en función del tiempo. Y la resolución no es complicada, no se asusten por eso, no lo vamos a hacer, no se preocupen, lo pueden comprobar muy fácilmente, y es simplemente coja esta ecuación, derívela con respecto al tiempo, bueno, esta ecuación, esta expresión de la velocidad, derívela con respecto al tiempo, y se da cuenta que esta derivada debe ser igual a g menos bv sobre m. ¿Listo? Entonces ya con eso comprobamos que efectivamente esta es la forma funcional o la forma en la cual la velocidad cambia a medida que va pasando el tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Digamos, para el tiempo t igual a 0, ¿cuál debe ser la velocidad? Pues debe ser 0. Y efectivamente, si nosotros aquí reemplazamos t igual a 0, nos va a quedar e a la 0, y e a la 0 es 1, ¿cierto? 1 menos 1 da 0, no importa que sea eso, es decir, que la velocidad en el tiempo t igual a 0 da 0. Y para el límite justo, cuando ya llega a la velocidad terminal, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos entonces que va a ser un tiempo justo en el cual vamos a tener que este factor que está acá, ¿listo? Debe dar 0. Es decir, que simplemente la velocidad en ese tiempo en el cual ya la fuerza de arrastre va a ser igual a el peso, en ese momento, en ese tiempo, este factor de acá se va a volver 0. Si se dan cuenta, aquí estoy factorizando. Este mg sobre m ya nos dimos cuenta que es esta velocidad terminal, por eso la ponemos de esta manera. Mientras que aquí este tau que tenemos acá, ¿listo? Lo vamos a expresar en términos de b sobre m, ¿listo? Pero ya miramos cómo es la expresión. Entonces comparemos los dos casos. Uno en el cual tenemos una nula influencia del medio, es decir, todo lo que hicimos en el primer corte de la cinemática, ver cómo caen las cosas, y después lo comparamos con esta influencia del medio. Entonces, cuando está cayendo, por ejemplo, esta esfera, ¿listo? Y no tenemos en cuenta la resistencia del aire, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la aceleración no va a cambiar nunca, ¿cierto? Es siempre la de la gravedad, porque no hay nada no hay ninguna otra fuerza que esté influyendo sobre la esfera. Entonces la aceleración siempre va a ser la de la gravedad, lo que ya sabemos. ¿Listo? ¿Qué pasaba con la velocidad? Pues recuerden que simplemente, si tenemos una constante, esto va a ser una función lineal, ¿cierto? Es decir, que la velocidad va a aumentar de manera progresiva, de manera lineal, a medida que va pasando el tiempo. Cuando ya analizamos la posición, el desplazamiento, listo, recuerden que no es lo mismo, pero bueno, como estamos hablando de un punto, listo, de referencia, entonces lo que tenemos acá es que la distancia que está recorriendo va a aumentar de manera cuadrática, listo, recuerden que es derivar, bueno, en este caso es integrar, no si quieren pasar de acá a acá, integra, deriva, deriva.
Entonces lo que tenemos acá es que esto va a ser una función cuadrática, ¿listo? Que está dada por esta ecuación. Entonces esto ya creo que es conocido para todos nosotros, que es lo que viene del movimiento de caída libre, ¿listo? Profe, que ¿por qué no aparece el menos? Recuerden que simplemente la forma en la cual nosotros pongamos nuestro sistema de referencia. En este caso, en la gráfica que teníamos de la esfera cayendo, estamos tomando positivo hacia abajo y por eso simplemente tenemos, digamos, esas expresiones que tenemos allí. ¿Qué va a pasar entonces cuando tenemos en cuenta la influencia del aire? Entonces, como ahora el fluido va a generar una resistencia, pues no podemos esperar que la aceleración se mantenga constante. Es más, ya nos dimos cuenta que va a llegar un punto donde haya una velocidad límite, que no va a pasar de ahí. Por ende, la aceleración en ese punto tiene que ser cero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la aceleración va a decrecer de esta manera a medida que va pasando el tiempo. Y tiene esta forma funcional. ¿Cómo la obtenemos? Bueno, recuerden que ya teníamos la de la velocidad en la anterior diapositiva, ¿cierto? Y como sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad, pues cogen esa ecuación y la derivada con respecto al tiempo y obtienen eso que tenemos ahí. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con la velocidad? Entonces, vuelve y juega. Ya sabemos que existe una velocidad límite a la cual va a llegar ese objeto. Entonces, tenemos que esa expresión, que es la que tenemos en la anterior diapositiva, pues nos va a dar ese valor máximo, límite, ¿listo? Que va a llegar a alcanzar el objeto. Bien. Para el movimiento, para la posición o bueno, la distancia que está recorriendo, la posición que está recorriendo, en el cual está ubicado el objeto, tenemos que ahora pues ya no va a aumentar de una manera tan pronunciada a medida que va pasando el tiempo, porque como ahora existe una resistencia del fluido, pues lo que esperamos es que por un lado, pues si la velocidad ya no está creciendo de manera progresiva, sino que se acerca a un punto límite, pues lo que vamos a encontrar es que en ese límite, lo que nosotros esperaríamos es que la gráfica, la función, la forma funcional de la posición con respecto al tiempo, pues tienda a ser como una función lineal, ¿cierto? Porque esto va a tender a ser una constante, pues esto va a tender a ser una función lineal. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, claro, se asemeja un poquito en la primera parte al movimiento de caída libre, pero ya después nos damos cuenta que efectivamente el efecto que le está haciendo el fluido hace que no aumente de una manera tan rápida, listo, su distancia recorrida con respecto al caso donde no existiera el efecto del fluido. Entonces, para la posición, lo que tenemos es que tenemos que hacer el caso contrario. Si ya sabemos la velocidad, entonces tenemos es que integrar, y al integrar encontramos esto que tenemos acá. ¿Listo? Vuelvo y reitero, no se preocupen, no tienen que hacer nada de eso, simplemente estamos viendo las características funcionales de eso. Simplemente me interesa que las partes de las gráficas se entiendan y que se retroalimente el hecho de cómo el hecho de que haya un fluido hace que la aceleración no sea más constante, sino que en algún momento tienda a cero, que por otro lado va a existir una velocidad límite y que por otro lado, pues ya cuando se llegue a esa velocidad límite, la posición o bueno, la distancia recorrida pues va a aumentar de manera lineal en algún momento después de alcanzar esa velocidad límite. Les comentaba que esa constante de tiempo tau, listo, la vamos a definir como la masa sobre esa constante y es el tiempo para, en este caso, la esfera está haciendo que cuando es soltada del reposo alcanza el 63.2% de su rapidez terminal. ¿De dónde aparece ese número? ¿De dónde aparece ese 63.2? Bueno, lo que tenemos es que esto sí está más ligado a un digamos, tiempo característico que es muy usado en estos modelos donde ya la función exponencial es realmente útil. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos es que no es solamente para este ejercicio, sino en general para todos, donde ese tiempo característico, ese tiempo tau que tenemos ahí, nos va a decir que para este caso la velocidad en ese tiempo va a ser el 63.2% de su rapidez terminal, es decir, ubicándonos acá en esta escala, tenemos por acá, no sé,
este será el 50% de su velocidad terminal, podemos decir que por acá el 63.2, es decir, que en este punto, en esta coordenada de tiempo, tenemos que debe estar el tiempo tau, listo, que es la masa sobre la constante de arrastre, para que el objeto, la esfera en este caso, tenga un 63.2% de su rapidez terminal a la cual va a llegar en algún momento. ¿Listo? Miremos qué pasa cuando el tiempo es demasiado grande, es decir, que cuando tiende a ser mucho más grande que este tiempo dado que tenemos. Entonces, funcionalmente lo que nos damos cuenta es que esto, al ser una exponencial negativa, pues esto va a ser un valor demasiado pequeño y por ende la aceleración, por ende esta exponencial por la gravedad, pues va a tender a cero. ¿Listo? Por otro lado, aquí lo que vamos a tender es que este factor de acá, vuelve y juega, va a tender a cero y aquí esto va a ser simplemente que la velocidad para tiempos muy grandes, pues va a ser igual a la velocidad terminal. Y para la parte de la posición, pues vamos a tener simplemente que esta parte de acá va a tender a cero y de todas formas va a existir una dependencia temporal, es decir, claro, la posición claramente va a seguir aumentando, pero ¿de qué manera? De manera lineal, porque den en cuenta que si ustedes entonces eliminan esto que está acá, ¿cierto? Es decir, que solamente queda multiplicado por 1, pues eso se vuelve una función lineal prácticamente, ¿cierto? Donde va a ser mb, en este caso la velocidad terminal, por el tiempo, perdón, donde va a ser mx más b, ¿cierto? Donde mx será como esta parte y b, el punto de corte, pues va a ser prácticamente esta masa por el coeficiente de arrastre por la velocidad terminal. En todo este análisis hemos despreciado la fuerza de flotabilidad que vamos a ver en algunos momentos, en las diapositivas posteriores, y es ese efecto que puede ser muy apreciable en el momento en el cual nosotros, si hemos jugado en una piscina con una pelota de estas de inflar, nos hemos dado cuenta que a medida que nosotros introducimos, sumergimos cada vez más esa pelota, claramente la fuerza que nosotros debemos aplicar es cada vez mayor porque existe un efecto sobre la pelota que hace que a medida que más profundo esté, más fuerza en el sentido contrario para tratar de sacarla de la piscina aparece, y eso es muy apreciable, pero es lo que se conoce como la fuerza de flotabilidad, pero para eso pues sí vamos a entrar ahorita en otros detalles. Vamos a proseguir entonces ahora con el siguiente modelo asociado a cuando la fuerza resistiva es proporcional a la rapidez al cuadrado del objeto. Entonces tenemos exactamente la misma situación, listo, en algún momento llega a su velocidad terminal y ahora vamos a modelar esa fuerza resistiva como la mitad de C por ρ por A por V al cuadrado. ¿Qué es todo eso? Entonces tenemos que V va a ser la rapidez del objeto en el medio, ρ va a ser la densidad del fluido, A va a ser el área de la sección transversal. Entonces recuerden que la sección transversal es el área que se obtiene al cortar, digamos, con un plano un determinado objeto. ¿Listo? Geométrico. Entonces digamos que si ustedes tienen esta esfera y se imaginan que la están tajando por toda la mitad, pues esa intersección entre el objeto y la esfera va a ser un círculo, ¿cierto? O sea, que cuando ustedes cojan una de esas mitades de las esferas, una hemisfera, un hemisferio de la esfera, entonces van a encontrar que esa forma, pues claramente tiene un círculo. Esa es el área de la sección transversal. Y C va a ser el coeficiente de arrastre, ¿listo? Para este modelo, que vuelve y juega, pues va a depender de varias características, como puede ser toda la parte que esté relacionada con la forma del objeto, ¿listo? Es decir, si es, no es lo mismo que se esté moviendo una esfera, un cono, un cubo. Eso que tenemos ahí un perfil alar, pues es una ala de un avión, por ejemplo, un aliscafo es una forma también muy utilizada para hidrodinámica,
pueden, digamos, googlearlo, como dice uno, pueden buscarlo para que salgan de dudas. Este coeficiente de arrastre va a depender de esas características de la red superficial de cada uno de esos objetos que se está moviendo en el medio. ¿Listo? Vuelve y juega, tenemos lo mismo, las fuerzas en Y, entonces va a ser el peso menos la fuerza resistiva, pero en este caso la fuerza resistiva ya no va a ser menos B por V, sino va a ser un medio de C por ρ por A por V al cuadrado. Y lo mismo, tenemos que esto va a ser igual a masa por aceleración. Ya en esta situación no vamos a poder ahondar en todo el problema, es decir, ya no podemos ahondar el segundo régimen que analizamos en el anterior modelo, sino solamente podemos analizar el primero, pues por situaciones ya más de carácter pues cognitivo, no tenemos los conocimientos para ahondar en ello y también se sale de este curso. Entonces, para ese punto en el cual se llega a la velocidad límite, lo que tenemos es que el peso va a ser igual a la fuerza resistiva, es decir, mg igual a menos un medio de c por ρ por a por v al cuadrado. Entonces de acá en esta parte simplemente despejo la velocidad y como sé que estoy en el régimen donde ya se alcanzó la velocidad máxima, pues la velocidad terminal va a ser precisamente el despeje de esta ecuación. Y aquí lo tenemos, va a ser 2 veces el peso sobre c ρ a y la raíz de todo eso. Esto pues claramente nos lleva a poder mirar, o más bien extrapolar a través de nuestra experiencia y preguntarnos cómo es el movimiento de los fluidos a través de la física, ¿no? ¿Cómo lo podemos explicar? Y bueno, realmente es algo muy apasionante, muy interesante, pero es un problema muy complicado. La descripción de la dinámica de fluidos es uno de los campos, bueno, hablo a carácter personal, más desafiantes que existen, con un marcado problema físico en el fondo y que su abordaje pues necesita un artilugio matemático, unos conocimientos muy vastos, muy vastos. Todo esto está regido por unas ecuaciones muy importantes que son las ecuaciones de Navier-Stokes. Las ecuaciones de Navier-Stokes pueden también investigarlas, mirarlas. Son unas ecuaciones que sin lugar a dudas pues representan un punto del conocimiento muy interesante que tenemos en la descripción de estos sistemas, pero que estamos lejísimos de poder abordarlos de una manera global. Se han hecho muchas aproximaciones, claramente pues los hemos resuelto para los casos más sencillos, pero eventualmente, por ejemplo, existen campos como el CFD o en español CFD, el Computational Fluid Dynamics o dinámica de fluidos computacional, donde se trata de poner todas esas informaciones acerca del medio, del objeto que se está moviendo, etcétera, etcétera, para poder mirar cómo va a moverse el medio, ¿listo? Cómo son las dinámicas que hay en esos sistemas. Un pequeño ejemplo, por ejemplo, digamos, no sé si se han preguntado por qué las bolas de golf tienen esas pequeñas hendiduras sobre su superficie. Si nosotros pensáramos que simplemente fuera como esta bola compacta, durita, ¿listo? Lo que tenemos es que el fluido, al momento en el cual la esfera se esté moviendo a través de él, va a generar unos frentes de presión que no le van a permitir viajar o desplazarse a través del fluido de forma apreciable. Aquí nos podemos dar cuenta de cómo más o menos el fluido se va a comportar. Se llaman flujos laminares y lo que nos damos cuenta es que el aire pues va a tender a dispersarse bastante debido al efecto que está generando el desplazamiento de esta esfera sobre él. Sin embargo, si se utilizan este diseño ya con las hendiduras, lo que tenemos es que esa esfera, esa bola, al momento de desplazarse, no va a generar
o bueno, va a generar un desplazamiento, va a generar un efecto, una dinámica en el medio, pero démonos cuenta que a diferencia de este caso donde no existen las hendiduras, existe un flujo, existe una capa, ¿listo?, que va a estar rodeando a esa esfera y entonces va a generar que el medio tenga menos influencia, se vea menos afectado que en el anterior caso y por ende entonces en sentido práctico pues esto va a generar que esta esfera pueda desplazarse mucho más lejos, listo, que en el anterior caso. Esto va a generar aquí flujos turbulentos, se llaman, ¿sí? Turbulencia, que es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en los aviones cuando pues hay diferentes tipos de turbinas que se utilizan para poder despegar, etcétera. La turbulencia la encuentran también en cualquier medio, en el agua, en el aire, obviamente, como les comento, en cualquier gas o líquido. Miremos un pequeño ejemplo. Aquí lo que tenemos es que, bueno, leamos textualmente, nos dicen que esta figura muestra la trayectoria de una pelota de béisbol con y sin arrastre del aire, suponiendo un coeficiente de, que es igual a la mitad de C por ρ por A, igual a 1.3 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro. Puede verse que tanto el alcance de la pelota como la altura máxima alcanzada son considerablemente menores que los resultados obtenidos cuando se desprecia el arrastre. Claro que sí, porque entonces nosotros ya sabemos que esto que está acá es un movimiento parabólico cuando no se tiene en cuenta la influencia del medio. Entonces ya habíamos visto que el máximo alcance para el cual se tiene un movimiento parabólico es 45 grados y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Al final de cuentas esto es una parábola, ¿cierto? Y no hay mayor confusión alrededor de eso. Pero al momento de tener en cuenta el efecto del aire, claramente es apreciable que al principio pues su interacción va a generar que el efecto no sea muy apreciable, pero va a llegar a un punto donde se ha perdido mucha energía, vamos a andar en energía después, listo, pero el efecto que ha generado el desplazamiento de este objeto, listo, esta pelota de béisbol en el aire, hace que pierda todo ese ímpetu que tenía la bola y al final de cuentas su trayectoria va a describir una forma que no es una parábola. Y quiero hablar sobre ello, no es una parábola. Si ustedes paran en este momento el video y no sé, dibujan sobre su pantalla, celular, lo que sea, se dan cuenta que este punto de acá es el foco de la parábola, es decir, que esta parte de acá es exactamente igual a esta de acá. Es decir, que con respecto a este eje imaginario, esto es un espejo, ¿verdad? Pero si lo hacen con este punto, se van a dar cuenta que no es así. Y por ende, entonces no es una parábola. Claro, es una curva, pero no es una parábola. Y por ende, entonces ya esto no va a ser un movimiento parabólico. Es decir, que cuando ustedes arrojen cualquier cosa para emular un movimiento parabólico, en la realidad no lo van a poder hacer porque tienen el medio del aire, ¿cierto? Que es el aire por delante. Terminamos de leer, entonces nos dicen así: la trayectoria que calculábamos antes ignorando la resistencia del aire es muy poco realista, lo que hablábamos. El arrastre del aire es un factor importante en el juego de béisbol. ¿Cómo pueden hallar el coeficiente de arrastre C? ¿Qué datos adicionales requerirían para ello? Es decir, si nos están dando este coeficiente D para este ejercicio que es igual a esto que está acá, ¿cómo podrían hallar C? ¿Qué necesitarían? Esto es ya una información, bueno, una tabla que nos muestra diferentes coeficientes de arrastre para diferentes objetos que se desplazan en medio. Entonces, en medios. Entonces tenemos, por ejemplo, el perfil alar. Esto, por ejemplo, ya es un modelo de Toyota, bueno, diferentes modelos de carros. Listo, tenemos Toyota Camry, Ford Focus, Honda Civic, Ferrari, Dodge. Bueno, tenemos para una esfera. Listo. ¿Cómo es el coeficiente de arrastre para una Hammer? Listo. ¿Cómo es el coeficiente de arrastre para una bicicleta? Listo, usual, para una placa circular plana. Y aquí pues veamos lo interesante del paracaidista.
¿Qué pasa cuando el paracaidista está cayendo, listo, digamos de vertical, es decir, con los pies primero? Y veamos la diferencia que hay cuando está cayendo de manera horizontal, es decir, que está de forma paralela al piso, si se puede decir, ¿listo? Entonces, claramente, cuando él tiene los pies primero, cuando está cayendo de manera vertical, pues su posición es mucho más aerodinámica, es decir, está disminuyendo la interacción que tiene el medio con su cuerpo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, esperaríamos que la velocidad terminal sea mucho mayor, es decir, va a bajar mucho más rápido, ¿cierto? Pero en el momento en el cual él esté cercano a abrir su paracaídas, pues necesita generar mucha interacción, la mayor posible, con el medio para que cuando abre el paracaídas y ese jalón tan berraco, pues no le vaya a descuadrar la columna. Entonces él pues abre sus brazos, abre sus piernas, genera la mayor interacción posible con el medio para disminuir su velocidad terminal, porque en ese caso él está cambiando su coeficiente de arrastre y por eso es mayor. Entonces, al ser mayor el coeficiente de arrastre, menor va a ser su velocidad terminal. Terminemos hablando de qué tan difícil es saltar en paracaídas. Habíamos visto habíamos visto un salto, creo nomás. Les dejo los links en las gráficas y aquí hago un pequeño break para explicar algo. De aquí para adelante, todas las presentaciones les sugiero que por favor revisen revisen muy bien las imágenes, los links que yo dejo en cada una de las fotografías, tablas, al igual yo las voy diciendo acá en los videos, pero por motivos muchas veces de derecho de autor, etcétera, etcétera, pues no las puedo mostrar aquí mismo en mi pantalla. Entonces creo que lo mejor es que pues también se tomen su tiempo para poder parar el video, ir a tomarse un vaso de agua, comer, etcétera, lo que esté haciendo, tomarse un break y poder ver estos videos. En este caso, les voy a dejar este par de videos, pueden ver los dos saltos. Uno es el salto que hizo Felix Van Garner, en el cual, pues, lo recuerdo muy bien, la empresa Red Bull patrocinó mayoritariamente esta proeza para poder saltar desde la altura mayor en ese momento. Sin embargo, averiguando encontré que Alan Eustace logró tener una altura de caída aún mayor. Entonces aquí en este caso, aquí en esta tabla vemos una comparativa entre, bueno, las fechas en las cuales se realizaron esos saltos, las alturas de caída, las rapideces que alcanzaron y cuánto tiempo se demoró la caída libre de cada una de estas personas. Joseph Kittinga fue pues prácticamente el precursor de manera formal para todos estos saltos. Démonos cuenta que su caída fue de un poco más de 30 kilómetros, su rapidez alcanzó casi los 1000 kilómetros por hora, eso es demasiado, y su tiempo de caída libre fue de 4 minutos 36 segundos, es decir que comparado con los otros dos, podemos decir que la persona de la cual se tenga registro que ha caído de forma libre durante mayor tiempo. Como les comentaba, Felix Van Garner, que recuerdo mucho ese salto, fue en el 2012, cayó, estuvo saltando desde casi 40 kilómetros, pero fue un poco menos. En su rapidez fue de 1358, entonces nos damos cuenta, 1358 kilómetros por hora, nos damos cuenta entonces que efectivamente, comparando con las otras personas, él ha sido la persona que más rápido ha caído hacia la Tierra, sin ningún tipo de, digamos, dispositivo, máquina o vehículo que lo hiciera ingresar de nuevo a la Tierra. Bueno, digamos ese ingresar tal vez no es tan correcto, porque al final de cuentas pues todos han estado en la Tierra, solamente que en diferentes capas, alturas bastante grandes, pero pues nunca han salido de ella. Su tiempo de caída fue de 4:19 y Alan Eustace hizo un salto posterior 2 años después. Su altura de caída fue la mayor de todas, él ya fue más de los 40 kilómetros, pero pues no alcanzó ni a superar ni la rapidez de Felix Van Garner ni el tiempo de caída de Joseph Kittinger. Aquí vemos una gráfica que nos muestra una información muy interesante alrededor de la comparación de las alturas
de las cuales saltaron estas 3 personas. Aquí vemos a Joseph Kittinger, que tuvo diferentes saltos. Aquí nos damos cuenta, agosto, diciembre, aquí están cada una de las alturas. Y su altura mayor nos dicen que fue aquí, precisamente, en este punto. ¿Listo? O sea, fue ya un poco, digamos, en la capa de ozono, prácticamente, que vemos acá. Félix Van Garner hizo también otro conjunto de saltos, listo, pero su salto mayor el 14 de octubre lo realizó en esta altura. Y Alan Eustache lo hizo un poco mayor, al de los 40 kilómetros, punto de esa altura. Todo esto que tenemos acá, ¿qué es? Démonos cuenta, esto que está acá, este puntico pequeño, es el Burj Khalifa, que es el edificio más alto, listo, que está en Oriente Medio, si no estoy mal, en Dubái. Este es el Monte Everest, 8.848, aunque creo que ya creció y son 8.850 metros. Esta zona, que se conoce como la zona de la muerte, ya es donde pues prácticamente no, ya es muy difícil para el ser humano poder respirar y poder tener pues condiciones metabólicas que garanticen su vida. Aquí está la altura a la cual viaja un avión Concorde, aunque pues prácticamente esos aviones ya si no estoy mal son de museo, pero pues bueno, es una altura de referencia. Este límite de Armstrong es el límite para el cual la sangre de una persona, si no estoy mal, hierve, llega al punto de ebullición debido a la presión tan pequeña comparada con la faz de la Tierra que hay en este punto, pues la temperatura que necesita la sangre para hervir es mucho menor y en este punto, sin ningún tipo de dispositivo, otra especial, etcétera, etcétera, pues en este punto ya la sangre hierve. Bien, ¿qué más tenemos acá? Bueno, alguna nave de la NASA, no la tengo realmente mapeada. Aquí es donde están los globos meteorológicos, por ejemplo, están a esta altura, que son más de 40 kilómetros. Aquí está la estratopausa, la mesósfera, y aquí ya tenemos, por ejemplo, los meteoros, pueden llegar a estar ocurriendo en esta capa de la ionosfera. Bien, y bueno, ya después de aquí para adelante tenemos las otras capas de la Tierra. Averigüen por favor que la línea de Kármán me parece interesante. Esto que está acá, el Challenger Deep, es la fosa pues, de las Marianas, si no estoy mal, debe ser como la fosa más profunda, aunque no recuerdo si este Challenger Deep es otra similar, la verdad ahí sí ya no recuerdo, pero debe ser una fosa que debe tener también una profundidad bajo el nivel del mar bastante grande. Finalmente aquí tenemos una forma en la cual vemos como la presión y la temperatura varían a medida que se va avanzando en la altura con respecto a la faz de la Tierra. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que la presión disminuye muy rápidamente. ¿Listo? Después de que pasamos los 10 kilómetros es realmente bastante apreciable, pero ya después es prácticamente nula, es decir que todas estas capas de nuestra atmósfera pues son realmente muy livianas, no agregan mayor presión. La temperatura sí es interesante que desciende, pero tiene algunos puntos donde vuelve a aumentar y después vuelve a disminuir. ¿Listo? Claro, dense cuenta que aquí está la escala de la temperatura, ¿no? Aquí estamos a los 300 Kelvin, que es lo mismo que los 27 grados, es decir, que a esta altura, a los 10.000 kilómetros, estamos alrededor de menos 60 grados centígrados, algo así, pero dense en cuenta que por acá tenemos esta subida, ¿por qué? Averigüen, ¿listo? Listo. Para terminar el video, ahora sí, finalmente, miremos este último ejercicio relacionado con un pequeño, digamos, cálculo usando diferentes datos que nos dan en esta tabla. Entonces leemos, la dependencia de la fuerza resistiva con el cuadro de la rapidez es un modelo. ¿Listo? No se nos olvide, la dependencia de la fuerza resistiva con el cuadrado de la rapidez es un modelo. Estas fuerzas resistivas, tanto el primer modelo como el segundo, son esos modelos, ya son formas que tenemos de poder explicar esa interacción que tienen los medios con respecto a un objeto que se desplaza a través de ellos, pero en modelos pueden haber muchos. Nos dicen, pruebe el modelo para una situación específica.
Imaginen un experimento en el que se deja caer una serie de filtros de café apilados y se mide su rapidez terminal. La tabla 1 que tenemos acá presenta datos de rapidez terminal característicos de un experimento real que usa dichos filtros de café conforme caen a través del aire. La constante de tiempo tau es pequeña, así que un filtro que se deja caer alcanza prontamente la rapidez terminal. Cada filtro tiene una masa de 1.64 gramos. Cuando los filtros se apilan juntos, el área de la superficie que ve al frente no aumenta. Determine la relación entre la fuerza resistiva que ejerce el aire y la rapidez de los filtros que caen. Ok, procesemos todo eso, póngale pausa, lea, revise la tabla y después de esto entonces vuelva a darle play. Ok, entonces, ¿qué hacemos para esto? Lo primero es graficar. Si nos están dando precisamente una manera en la cual varía la rapidez terminal de acuerdo al número de filtros, entonces nosotros podemos, a través de esta masa por filtro y el número de ellos, calcular entonces pues cuánto va a ser la masa que está cayendo, ¿cierto? Es evidente que entonces aquí, al final de cuentas, esta velocidad terminal versus la fuerza resistiva nos va a dar este tipo de gráfica. ¿Qué es lo que pasa? Nos dicen acá, los puntos de datos no se encuentran a lo largo de una línea recta, más bien sugieren una curva, ¿sí? Es decir, que ese modelo que tenemos ahí no se adapta a un modelo lineal, sino se adapta más bien a un modelo en el cual exista un comportamiento polinómico. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora nosotros cogemos esta velocidad terminal y hallamos su cuadrado? Es decir, tomamos el cuadrado de la rapidez terminal de cada uno de estos puntos y a eso le asociamos su fuerza resistiva. Entonces lo que vamos a tener es que para cada uno de estos puntos, de estos 10 puntos, si tomamos su cuadrado, lo ubicamos acá y lo emparejamos con su respectiva fuerza resistiva, vamos a encontrar que esta correspondencia que está acá es lineal. Es decir, que efectivamente encontramos una relación proporcional entre la forma en la cual aumenta el cuadrado de la rapidez con respecto a la fuerza resistiva. Entonces, por ende, lo que tenemos allí es que esta relación va a ser mucho mejor que la que tenemos acá. O más bien, digamos, estamos confirmando que la forma en la cual se puede modelar esta situación es a través del cuadrado de la rapidez de los filtros de café que están cayendo. ¿Listo? ¿Podríamos hallar el coeficiente de arrastre C? La misma pregunta que hice para el anterior ejercicio. ¿Cómo lo podrían hallar? ¿Qué necesitarían? Y esta vez, ¿cómo podrían medir ese coeficiente de arrastre? Cualquier fuerza resistiva en general se va a modelar de esta manera. Una fuerza resistiva en el medio, este es el modelo más usado y es simplemente un coeficiente K por una potencia de la rapidez. Para el primer caso que teníamos, sabíamos que era n igual a 1, ¿cierto? Y K era pues ese b que teníamos. Para el segundo modelo, ¿qué es? Pues sabemos que era la rapidez al cuadrado, ¿cierto? Es decir, n igual a 2, y K era todo eso que estaba ahí, un medio de C por ρ por A, ¿listo? Pero en general, pues dependiendo del problema, de la situación, de los regímenes de velocidad, hasta incluso de características termodinámicas, etcétera, etcétera, se pueden utilizar diferentes modelos. Rápidamente, miramos la fuerza de flotabilidad. Como les comentaba, es una fuerza que aparece debido a la posición que tiene un fluido al peso de un objeto que está inmerso sobre él. Entonces, por ejemplo, digamos en este caso tenemos una balsa que está ligeramente sumergida sobre el medio, y entonces lo que tenemos es que el peso, la tierra está tratando de atraer esa canoa, esa balsa hacia su centro, pero va a aparecer una fuerza de flotabilidad, listo, de flotación, que va a generar un efecto en sentido contrario debido a que esta canoa está un poco inmersa en el medio.
Esta fuerza tiene su explicación a través de las diferencias de presión, ¿listo? Que aparecen al momento de sumergir un objeto en estos fluidos, y entonces esa diferencia de presión va a generar que al final la resultante pues esté en el, digamos, hacia el sentido en el cual pues se va a rechazar la inmersión de ese objeto. La fuerza de flotación siempre está orientada hacia arriba, y esto es lo que les comentaba. Esto debido a que la presión es mayor en la parte inferior comparada con la parte superior. Estas gráficas que tenemos allí, la gráfica que tenemos a la derecha muestra cómo para una pesa de una aleación de algún metal está flotando en en un beaker de mercurio, lleno de solo mercurio. Entonces en este caso tenemos que este elemento está flotando en el mercurio debido a que pues su peso se equipara en este momento con la fuerza de flotabilidad que le ejerce el medio, en este caso el mercurio, a esa pesa. Generalmente se denota como F sub B o B. Finalmente tenemos la fuerza elástica, es una fuerza restauradora, es decir, una fuerza que trata de llevar de nuevo a su estado origen un sistema. Eso es lo que es una fuerza restauradora. Y esta fuerza aparece cuando se comprime o se elonga un resorte o algún material que tenga un comportamiento elástico. ¿Listo? La causa de este comportamiento pues está prácticamente determinada totalmente por la naturaleza del material que se está comprimiendo. ¿Listo? Y está orientada siempre en el sentido inverso de la variación, ¿listo?, de la longitud que sufre ese material o ese resorte. Entonces, por ejemplo, aquí que tenemos claramente pues el peso, ¿cierto?, está dirigido hacia abajo, pero debido a que el resorte está siendo elongado, es decir, no está saliendo de su estado natural, de su longitud natural, entonces la fuerza restauradora, la fuerza elástica en este caso va a ir hacia arriba porque el resorte quiere volver a su estado natural y obviamente como está ligado a la masa, pues la masa siente esa fuerza hacia arriba. Aquí vemos una gráfica que nos muestra por lo menos para estas elongaciones y compresiones que están en este límite, cómo esto tiene un comportamiento prácticamente lineal. Vamos a andar en la fuerza elástica posteriormente, cuando veamos trabajo, cuando veamos energía. Ahorita no vamos a ver nada de eso, pero sí quería nombrarla. Estas áreas que tenemos aquí, ya después de ese comportamiento lineal, demos cuenta que el comportamiento lineal está en este régimen, pero ya después, antes o después de que se comprime mucho o se elonga mucho, pues ¿qué tenemos? Que cuando esto ya se elonga mucho, como a todos nos habrá pasado con el resorte del esfero o lo que sea, si lo elongamos mucho, ya esto no vuelve a su posición natural, sino que lo dañamos el resorte, porque al final alteramos tanto el material, le dimos tanta energía, fue tanto el efecto que le hicimos, que ya no va a volver a su situación normal, y por eso en este régimen ya ese comportamiento lineal no se va a respetar, y lo mismo o similar va a pasar con la compresión. Si ya lo comprimimos muchísimo, pues podemos también generar pues daño en el resorte, en el material mismo que tiene ese comportamiento, y al final no va a tener de nuevo, no va a poder llegar de nuevo a ese estado natural. Estas fuerzas elásticas generalmente se nota como F sub E o F sub S, S de spring, esto de resorte en inglés. Y esta última gráfica que tenemos acá nos muestra simplemente cómo puede ser el comportamiento de un resorte amortiguado, se llama esto. Es decir, en este caso que tenemos acá, si ustedes se imaginan que cogen esa masita y la desplazan un poquito hacia arriba o hacia abajo y la sueltan, vamos a tener un movimiento armónico, ¿cierto? Como si fuera una ida y una vuelta, y así se debería quedar siempre. Pero como existe un fluido, como existe, digamos, el aire, ¿cierto? Entonces en la realidad, ¿qué va a pasar? Que esa oscilación cada vez se va haciendo más y más pequeña hasta que llega al reposo, porque el medio, el fluido que está alrededor de él, se va a oponer a su movimiento. Y esta es la característica, la gráfica característica de ese movimiento.
Listo, hasta aquí la primera parte de esta clase.